Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. El mensaje, bueno, un saludo para los que estamos aquí hoy en la casa del Señor, a los hermanos que nos acompañan en las redes, también son bienvenidos a nuestra enseñanza, son bienvenidos al mensaje. Esperamos que la palabra del Señor les edifique, nos estructure y nos ayude a mejorar en nuestra relación con el Señor. Es muy importante escudriñar la palabra, pero no solamente escudriñar la palabra para un conocimiento, sino que esa palabra escudriñe mi corazón. Que esa palabra me sirva para escudriñar mi corazón, que me sirva para analizar si estoy en las condiciones adecuadas para seguir en el proceso en el cual cada uno de nosotros hemos entrado, cada uno de nosotros hemos llegado. Bien, la verdad que la enseñanza de hoy, digamos, estoy como, no sé cómo decirle, esa emoción de lo que Dios de pronto nos permite ver cuando nosotros nos sentamos con la disposición de corazón para poder conocer la palabra, para poder conocer lo oculto, para poder tener como esa armonía en todo lo que nos enseña la Escritura. Nosotros venimos estudiando y venimos hablando de una tarea que tiene el Señor con el hombre, y es buscar el hombre interior o hacer que de nosotros se dé este hombre interior, este hombre espiritual, del cual es importante para poder irnos para el reino, para poder irnos con el Señor. Debemos de tener esta cualidad o esta condición en nosotros para poder irnos con el Señor. Nosotros venimos hablando y venimos desarrollando este tema de acuerdo a lo que nos enseña Romanos 7:22, donde dice que el hombre interior es aquel que se deleita en la palabra del Señor. Cuando nosotros, digamos, nos gozamos leyendo la Escritura, nos gozamos en las cosas del Señor, ahí nos están hablando y nos está diciendo el apóstol que el hombre interior se está disfrutando, creciendo y manteniéndose dentro de los parámetros del Señor. El otro clasificación o el otro tipo de calificativo que le da Pablo al seguidor de Cristo es el hombre espiritual. Y habíamos hablado que el hombre espiritual es aquel que puede juzgar no las acciones de los hombres, sino juzga la palabra, la enseñanza que sale de la persona que está enseñando la Escritura. A nosotros el Señor no nos manda a juzgar a los hombres y sus acciones, a su comportamiento. Eso le pertenece a Dios y a cada uno de nosotros rendirle cuentas al Señor. Pero debido a mi conocimiento de la Escritura y lo que yo estoy escuchando,
que dice ser del Señor, yo puedo juzgar si es del Señor o no es del Señor. ¿Debido a qué? Pues a los parámetros que me dice la Escritura, y lo mismo como nos dice el apóstol, que nosotros debemos sopesar la palabra, el espíritu de la palabra que estamos escuchando para darnos cuenta si es o no es del Señor. Y el hombre adorador, del que nos hablaba esta mañana el hermano Martín, es aquel que busca al Señor a través de la adoración en espíritu y en verdad. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Habíamos hablado o habíamos instruido o venimos trabajando de lo que dice Gálatas 3:2. Dice, esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La pregunta del apóstol Pablo es supremamente importante porque allí vamos a analizar y vamos a mirar que la salvación o la redención no depende ni de tradiciones, ni de costumbres, ni de mandamiento de hombre, sino de lo que dice la Escritura. Por eso es necesario, como el Señor me decía, que sigamos leyendo la palabra, que sigamos instruyéndonos, que no nos dejemos menguar, que no nos dejemos achicopalar por las cosas, sino que sigamos en ese proceso de leer la palabra, de escudriñar la palabra, para que ella sea la que me anime, me motive, me sane, me restaure y me prepare para ese gran día del que el Señor nos habla en su palabra. Ya nosotros vemos que se está cumpliendo otra profecía de la que nos habló Jesús en Mateo 24, dice que los temblores. Ya estamos viendo nosotros que la tierra se está moviendo en los diferentes lugares y muchas cosas, y eso es el cumplimiento de la palabra del Señor. El Señor dice que cuando nosotros, que somos la generación que vamos a vivir todo lo que dijo el Señor, estemos preparados. No que tengamos miedo, sino que tengamos, que nos preparemos para el gran día, para el día de la partida de nosotros, e irnos al sitio donde el Señor nos va a guardar mientras se trae el juicio sobre la tierra del fuego, porque este tiempo no va a ser con agua, va a ser con fuego, según lo que nos enseña la Escritura. Entonces preparémonos, hermanos, para que cualquier situación o cualquier cosa que llegue a acontecer, pues nosotros estamos listos, como las vírgenes, prudentes, sensatas, con aceite en la lámpara y con 3 tanques de repuesto por si tarda el Señor en llegar. Entonces eso es importante. Ahora, fíjense que Pablo está diciendo que si nosotros recibimos el Espíritu del Señor por las obras o lo recibimos por el oír con fe. La palabra recibir, yo les había enseñado en el culto pasado, que significa, usted lo dejó entrar, significa lo tomó, lo aceptó, percibió que algo entró en nosotros y empieza a ser una función de cambio, de instrucción, una cantidad de cosas en la vida de nosotros que viene a ser el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, habíamos hablado de las obras de la ley, vuelvo y le repito, las obras de la ley hace referencia a las costumbres, hace referencia a las tradiciones y hace referencia también a los mandatos del hombre, que son ellos los que han cambiado los tiempos, han cambiado todo lo que tiene que ver con el Señor y le ha puesto de lo suyo propio. Ahora, mira lo que vamos a aprender acá. La verdad, yo estoy como muy gozosa de todo lo que el Señor nos abrió o nos mostró algo interesante, que de pronto
y uno dice, pues sí, y uno lo oímos y lo leemos, y en toda la palabra de Dios se encuentra esta frase, pero a lo mejor nosotros no le hemos dado el significado, o sí lo hemos oído, pero como ya eso es una costumbre, entonces ya nosotros le perdimos el valor y el peso que tiene esta palabra. Fíjense que vamos a estudiar por qué las Escrituras siempre nos está hablando, sea el Padre, sea Jesús, sea Pablo, sea cualquiera de los discípulos del Señor, nos están hablando del oír. ¿Qué es lo que tiene el oír? ¿Qué es lo que pasa con nuestras orejas? ¿Qué es lo que pasa con la función del oír? Porque si usted mira la palabra del Señor, siempre nos están hablando de esto. Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice la palabra de Dios. Oiga, preste atención, escuche todas esas, digamos, sinónimos y conjugaciones que nos da el Señor con respecto al oír. Fíjense que estudiando, porque como les decía, no sé si fue en la enseñanza de hoy o la que tengo grabada del ejemplo del profeta, no sé si fue en el de hoy o en el del sábado, me di a la tarea de empezar a estudiar las raíces hebreas, que es lo que quiere decir. Y así como yo les enseñé en el ayuno que la palabra cáncer en el hebreo se dice sartán, y la palabra sartán significa limpiar, abandonar, y no recuerdo la otra, y la palabra tan significa odio, amargura y falta de perdón. Es decir, que el cáncer en cualquier parte que se presente puede ser la raíz de un odio, de una amargura, de un resentimiento, de una falta de perdón, de algo que yo vengo arrastrando, y que cuando esos sentimientos o esas emociones controlan mi ser, yo, dice la Escritura y dice, digamos, lo que vengo estudiando, yo misma me estoy envenenando. Yo me estoy envenenando. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una ira, un enojo, una amargura, un resentimiento, resulta que mi sistema inmunológico se baja y empieza a surgir las toxinas en mi cuerpo, y eso es lo que lleva a que se formen en alguna parte, dependiendo del estado emocional, donde se va a generar ese cáncer en el ser humano. Y fíjense que yo decía, Dios mío, y hablar de cada una de estas raíces, porque la verdad que estoy estudiando y dije yo, alguna cosa el Señor nos tiene que llevar, porque Dios nos tiene que decir, hay que buscar la sanidad, pero oramos, pero resulta que yo sigo envenenada. Oramos y yo sigo con el problema en mi corazón, oramos y no quiero perdonar, oramos y yo, sigo con el mismo estado emocional, no estoy haciendo nada, porque la palabra de Dios es clara, la palabra del Señor es diáfana, y si no se cumple, pues ella no va a ejecutar la acción para la cual el Señor la envió, sino nosotros vamos a seguir con los problemas a nivel, sea almático, sea su relación con Dios, o sea su parte física. Y fíjense que esta mañana, cuando estaba preparando el tema, aunque ayer todo el día duré y yo decía, Señor, explíqueme, porque es que esto es tan bonito, es tan profundo, y es como la raíz de lo que Dios quiere hacer en nosotros y que a nosotros nos está costando trabajo. Y resulta que me puse, voy a decir solo significado, no le voy a decir nada del hebreo ni nada de eso, sino que eso ya es para mí, a nivel de mi desarrollo en eso, pero le voy a decir a usted lo que significa. Ya de pronto, si usted quiere y es ratón de biblioteca y quiere meterse, pues ya eso ya es decisión de cada uno. Cuando la palabra de Dios, o cuando el Señor hace referencia a las orejas, porque así lo dice el Señor, las orejas que tiene el cuerpo, dice, es una palabra que se relaciona con el oír, con el escuchar, con el prestar atención o que estar atento. Es decir, que cuando nosotros oímos un mensaje, una canción, o mantengo una conversación con alguien, mis orejas
están cumpliendo una función de oír, de escuchar. ¿Qué es lo que me quiere decir esta persona? ¿Qué es lo que me quiere enseñar este líder? ¿Qué es lo que me quiere decir la palabra del Señor? Y yo presto atención. Es muy importante, hermano, que nosotros le prestemos atención a aquellos que nos traen el mensaje del Señor. Aquello, independiente que a usted le caiga gordo, flaco, relleno o rellena, como quiera, usted y yo debemos de prestar atención ¿a quién? A ese predicador, a esa persona que me trae una palabra. ¿Por qué? Porque me va a formar. Por eso le digo, usted y yo, según el conocimiento de la palabra, podemos determinar si la palabra que me está dando el predicador, el pastor, el mensajero, el profeta, el maestro o cualquier persona, yo determino si es de Dios o no es de Dios. Pero usted no lo puede determinar porque a usted le cae gorda a la persona, o porque usted dice, no, a mí no me gusta, entonces no, porque usted no está usando el equilibrio, usted no está siendo ecuánime, usted está juzgando una situación por un sentimiento que usted tiene hacia la persona. Por eso usted, si tiene algo contra alguien y está predicando, no juzgue, porque usted no es ecuánime en el juicio, usted no es equitativa, porque seguramente dice, no me gusta, y como no le gusta, pues el que no le gusta las verduras nadie se las puede obligar a comer. Así el médico le diga, tiene que comer verduras, prefiero morirme con arroz, papa y yuca que comer todo ese pocón de matas que solamente son para las vacas. Eso es lo que dice la gente, ¿ya? Bien, ahora, la palabra oreja en el hebreo significa poner en equilibrio. Ese es el significado, la forma y la manera como se escribe la palabra oreja. Y esta palabra oreja inicia con la primera consonante del alefato hebreo, que es la Aleph, que es la X, que nosotros conocemos como la X. Esa palabra oreja que inicia con esta consonante y que luego se combina con otras consonantes da un resultado o da una interpretación o un significado, es ponga en equilibrio lo que usted escucha, la audición y lo que usted está prestando atención. Por eso lo que le digo, no puede juzgar si hay un sentimiento contrario a lo que me dice el Señor, porque su juicio no es justo, porque su juicio no es verdadero, porque el juicio que se le está haciendo a la persona, no la persona, sino el mensaje, porque vuelvo y le repito, yo no puedo juzgar las acciones, los comportamientos de las personas. Yo solo voy a sopesar, que eso es lo que forma parte, voy a dar un balance, una balanza y un equilibrio en lo que yo estoy escuchando. Ese es el verdadero objetivo de mis orejas en la función del oír un mensaje de acuerdo al pensamiento del Señor. Dice que el oído se relaciona, o el oír es igual al equilibrio. Es lo que me habla a mí cuando me puse a estudiar la raíz de Aleph y algunas combinaciones, encontré la de la oreja, porque es lo que estamos estudiando. Y yo siempre digo, Señor, gracias, porque fíjese que cuando yo empiezo o cuando usted me dice algo, Dios me pone las cosas así, me llegan a los correos, me llegan a las redes sociales, me llegan cosas de las que yo necesito saber. Y fíjese que ahorita antes de venir me estaba mirando la red y llegó un mensaje o llegó una enseñanza de Elías, igualito el mensaje de lo que yo estoy hablando. Igualito, y yo decía, Señor, pero esto es lo que yo estoy trabajando. ¿Por qué me llegó a mí ese video con todo ese montón de cosas igual a la información que yo estoy dando? No es mía, es de alguien que lo hizo, pero ahí el Señor confirma que vamos por el camino. Ahora, la oreja
con la oreja y el oír del mensaje, de la palabra, usted puede hacer tres cosas. Balanza, que determina el peso de lo que usted está escuchando. El apóstol, no sé si es Pedro, si es Pablo, dice: sopese los espíritus. Cuando usted escuche, cuando usted oiga, sopese el espíritu, o sea, pese lo que está escuchando, porque recuerde que la palabra es un espíritu. Luego a mí me toca hacer el balance: ¿es de Dios o no es de Dios? Recuerda cuando en Daniel el Señor te dice: has sido pesado en balanza y te encontraste falto, porque lo que Dios escuchó no era lo que Dios estaba hablando, no era lo que Dios estaba diciendo. Y dice, la otra función de mi oreja con el oír es un balance. ¿Qué es un balance? Un resumen. O sea, resuma lo que usted escuchó, lo que usted oyó, haga un recorderis de todo, y no cuando usted esté escuchando a la persona esté diciendo: ¿a qué hora se calla? No, pero qué cosa. Y cuando usted viene a mirar, usted no sabe qué fue lo que dijo, porque usted estaba en pelea consigo mismo. ¿Por qué? Porque usted no le estaba prestando atención a la persona, y cuando él dice: ¿entendió? Sí, porque dice mentira. Si usted estaba buscando pispirispis dentro de sí y no le prestó atención a lo que estaba hablando la persona. Y por eso la persona: ¿usted entendió? Sí, entendí que usted era verde. ¿Pero a qué hora yo dije verde? ¿Pero a qué hora? Por eso, porque nosotros, en esa indisposición que tenemos hacia la persona, le estamos escuchando todo tergiversado. Estamos escuchando todo como no es, porque no le estoy prestando atención. Es decir, que mi resumen, mi balance no es ecuánime, no es verdadero, no es lo que Dios quería enseñarle o lo que Dios quería darle a usted a través del predicador. Y o sea, cuando usted toma una palabra, la pone en el peso o en la balanza, usted resume en usted. No le chute a nadie nada, en usted debe haber equilibrio entre lo que usted escuchó, entre lo que usted pensó, entre lo que usted habló. Yo no puedo pensar una cosa, sentir otra y hacer otra. ¿Por qué? Porque no estoy siendo equilibrada. Tengo problemas de equilibrio, tengo problemas con mi oído, porque recuerden lo que nosotros estudiamos o lo que vimos en el culto pasado, que el equilibrio del hombre está aquí, en mis oídos, con los tres huesecitos, el martillo, el yunque y el estribo, que son las funciones de que yo me mantenga de pie, las funciones de que yo sea firme, y que si hay una noticia fuerte y dura, aunque me mueva, yo sigo permaneciendo ahí. Porque esa es la función de mi oído. El oído y lo que yo escucho es lo que me determina si yo me balanceo a la izquierda, si yo me balanceo a la derecha, o para dónde me voy, o me quedo firme, independiente de la situación que yo haya escuchado, independiente de las circunstancias que yo esté viviendo. Ahora, yo le hago esta pregunta. ¿Te has preguntado por qué se hace tanto énfasis en el oír con la fe, la predicación, para obedecer, para ser fieles a lo que usted escuchó? Nos hemos preguntado por qué el Señor habla tanto del oír. ¿Por qué es tan importante el oír, el prestar atención, escuchar, estar atento? Como el rey David le decía: Señor, escúcheme. Dios, esté atento a mi súplica, a mi ruego, por favor, Señor. Eso le decimos nosotros al Señor. O no le hemos dicho: Señor, escúcheme. Señor, usted no me oye. Señor, ¿usted dónde está? ¿Para dónde se fue? ¿Por qué? Porque hay una inquietud, hay una cierta situación en mi vida que me lleva a mí a pensar hasta que Dios se fue, que yo no estoy con Él. Y por eso yo preguntaba, yo decía: ¿por qué es tan importante, hermano? ¿Y qué es lo que busca el Señor? Con el que usted y yo le prestemos mucha atención a mis orejas, a mis oídos,
al mensaje, a lo que yo estoy escuchando, porque eso va a marcar en mi vida una etapa, una situación, una emoción o algo, lo que pueda producir en usted un mensaje o cualquier noticia en particular. Y quiero iniciar desde donde viene el problema del hombre, con el oír. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nosotros le demos importancia al oír, porque de ahí depende su bendición, de ahí depende el que usted sea redimido, de ahí depende su fe, de ahí depende el recibir del Espíritu Santo y de ahí depende toda su vida. No depende ni del dinero, ni de la pareja, no, depende de lo que usted está escuchando. Y dice, el Creador dio instrucciones muy precisas al hombre en cuanto a la tierra y su manejo, en cuanto a la relación que debía tener con su pareja, que era multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla, y independiente de que el Señor le dijo, esta es su tierra, esta es su esposa, llénela, sojúzguela, domine, coma y haga, pero para que usted y yo tengamos una relación, hay una cierta situación que yo voy a poner para que el corazón del hombre no se desvíe. Y dice la Escritura, dice, y la relación con cada uno de nosotros que tenemos con Dios. Y la palabra me dice que yo tengo que obedecer al Señor en todo lo que dice la Biblia, no lo que dice el hombre, es lo que diga la Biblia. Tal vez hay cosas en la palabra que no están de acuerdo a su pensar. Tal vez hay situaciones en la palabra de Dios que no está de acuerdo a su tradición, su convicción o lo que usted quiera, hermano. Pero le dijo o le hablo o le enseño que no es su voluntad, no es lo que a usted le parece, es lo que dice la Escritura. Porque el Señor no nos va a juzgar, ¿usted cómo le pareció esto? No, el Señor dice, esto dice mi palabra, sobre esto yo lo voy a juzgar. Por eso el Señor Jesús dice, yo no vine a juzgar a nadie, hay alguien que lo va a juzgar. Mi palabra es el que va a juzgar mis acciones, mi comportamiento y todo lo que tenga que ver conmigo. Es la Biblia, es la palabra de Dios la que me va a establecer una balanza, un balance y un equilibrio para que yo sepa en dónde estoy con el Señor. Dice, Dios nos mandó, dice, Dios estableció un parámetro muy preciso con él. Y él dice, ¿sabe qué, hombre? Puedes comer de todo lo que hay en este jardín. Yo he preparado este sitio para usted. Le he puesto flores, le he puesto animales, lo he rodeado de 4 ríos, le he puesto piedras preciosas, le he puesto esto, le he puesto todo lo que usted necesita, lo tiene la tierra que yo le di, donde yo la voy a poner. Domine, trabaje, juzgue y disfrute de lo que yo le doy. Y dice la Escritura, dice la palabra, dice, pero no me vas a comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. De ese arbolito que está en la mitad del jardín, usted no puede comer del fruto de ese árbol, que se llama el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Usted no puede comer, coma de todo lo que quiera, menos de eso. Y a uno le dicen, usted no puede comer si usted sale y se lo come. Porque nosotros estamos diseñados para obedecer, para desobedecer. El médico le dice a uno algo y usted termina haciendo lo contrario que dice el médico. ¿Ya? Y después el doctor, sigo enferma, pero está cumpliendo, se está tomando el medicamento a horas, está comiendo el medicamento con el estómago lleno o con el estómago vacío, o se lo está tomando con una cerveza. ¿Cómo es la cosa? ¿Ya? Entonces, aquí el Señor está diciendo que Él colocó una restricción al hombre con respecto al comer de un árbol. El árbol no era malo, porque la Escritura dice que todo lo que había en el jardín era bueno. Lo que Dios quería era sopesar y mantener en obediencia al hombre, sujeto a Dios. Y dice la Escritura, dice, la restricción del comer de un árbol en particular traería consecuencias para toda la creación. Para ellos, para el que desobedeciera,
y de paso se arrastraba toda la naturaleza. Todos entrarían en el proceso de la muerte de lo que hablaba el Señor. Dice la palabra, dice la desobediencia al mandato de Dios tenía un resultado, y el resultado es la muerte. Y esta muerte no era la física, porque Adán siguió viviendo y duró 200 años. Vio muchas generaciones, sus nietos, tataranietos, y vio todo ese montón de personas. Y a ellos les contó la historia, por qué lo habían sacado del sitio hermoso y precioso que Dios había hecho por causa de desobedecer el mandato del Señor. Ahora, cuando se habla de muerte, aquí en esta parte es una separación, es un apartarse ¿de qué? De la presencia de Dios. Es apartarse, es separarse, es estar fuera de la presencia del Señor. A eso es lo que hace referencia cuando el Señor le dice, de cierto morirás. Si usted come de ese árbol, de cierto morirás. Quiere decir, tú te vas de mi presencia. Ya no voy a comunicarme contigo. Ya no tengo nada contigo. ¿Por qué? Porque tu naturaleza ahora es diferente a la mía. Y no hay vínculo, no hay una relación entre usted y yo. Ahí usted lejitos, y ya no habrá ese vínculo con el Señor como había antes de que ellos cometieran la falla. Ahora, fíjese que dice Adán y Eva desobedecieron las instrucciones del Creador con respecto al árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Además, vendría sobre la tierra todo un proceso. Pero cuando nosotros cometemos una falla, cuando nosotros desobedecemos el mensaje, Dios siempre nos va a dar la opción de volver. Dios siempre nos va a dar la tarea o nos va a dar la oportunidad de reconsiderar, de arrepentirnos y seguir en el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Fíjense que dice, Dios los puso allí. Y dice, cuando Dios vino, después de que Adán y Eva habían cometido el error, habían desobedecido el mandato, porque yo decía, Señor, tantas cosas que tenía, y precisamente coger lo que Dios dijo que no le bastaba con todo lo que tenía, sino tenía que ir a desobedecer. Pero así somos nosotros, hermanos. No juzgamos las acciones de Adán y Eva, porque ¿qué habría hecho usted? A lo mejor si hubiera comido todo el árbol, ¿cierto? Porque así somos nosotros. Ahora, cuando Adán y Eva cometió la desobediencia a la palabra, el Señor bajó, porque esa era la relación que había entre Adán y Eva. Dios venía siempre, dice la Escritura, caída la tarde a hablar con ellos, a ver cómo les había ido en el día con su labor y su trabajo y con las responsabilidades que Dios le había entregado. Él venía a establecer porque había ese vínculo, había esa relación con el Padre. Y dice la palabra que vino, pero cuando Él vino y Él llamó al hombre, ¿dónde estás tú? Y cuando Él escuchó, oígame bien, cuando escuchó la voz del Señor, ¿qué hizo? ¿Se escondió? ¿Le dio miedo? ¿Y qué más dice la Escritura? Porque se sintió desnudo. Fíjese que, ¿qué le pasó al hombre? ¿Qué le pasó? Escuchó la voz de Dios. Y cuando escuchó la voz del Señor, debido a su pecado, debido a su situación, tuvo una reacción. El miedo, el esconderme. ¿Por qué? Porque ahora yo no tenía, o ellos no tenían, la cubierta del Señor, y era la luz, la imagen con Dios. Se había perdido, se había ido porque estaban en desobediencia. ¿Cuál es el problema? Dice, Él vino, dice, cuando vino a visitarlos a la caída de la tarde,
Vio que el hombre había escondido porque tenía miedo. Pero ¿a qué? Dice la Escritura. ¿A qué le tenía miedo? A la voz de Dios, a la voz del Señor. ¿Cuántos de nosotros, yo no quiero que Dios me hable, yo no quiero escucharlo porque me da miedo, ¿qué tal? ¿O cuántos nos gusta escuchar la voz de Dios? ¿Y cuántos de nosotros hemos oído la palabra de Dios, hemos oído la voz audible del Señor? Y no nos da miedo, ¿por qué? Porque no estamos haciendo lo malo, estamos haciendo lo que el apóstol Pedro dice: mi manera de vivir es buena y no estoy haciendo nada que de pronto me dé miedo que Dios me hable. Entonces fíjense que, ¿cuál era el problema de ellos? La voz del Señor. Por eso el Señor, cuando ellos escucharon la voz, se escondieron. ¿Cuál es la tarea del Señor? Que usted le pierda el miedo a oír la voz de Dios, que escuchemos la voz del Señor, que usted tenga el oído derecho, que es el oído del Padre dispuesto para que el Señor le hable, para que el Señor le corrija, para que el Señor le diga lo que Él tiene que enseñarle a usted en el caminar de cada uno de nosotros. Ese es el problema. Por eso el Señor habla toda la Escritura: oigan mi voz. Escuche, el oír, el estar atento a la voz de ¿quién? De Dios, mediante el profeta, mediante el pastor, mediante la persona a quien Dios está utilizando para llevar un mensaje, para corregir, para instruirlo en justicia y en juicio. Eso es lo que el problema que nosotros tenemos, es que no estamos escuchando la voz de Dios, y la voz de Dios es la palabra, la instrucción, el mensaje que el Señor me está dando. Porque allí en el jardín ellos desobedecieron la voz del Señor. Porque ellos no vieron nada, porque el Señor no se ha aparecido. Nadie sabe cómo es Dios. Hablan de Cristo, esa imagen, pero esa imagen no es de Cristo. Esa imagen es un Dios americano que se lo inventaron las personas. Pero eso no es, así no es el Señor. Miremos los judíos, porque eso es diferente, la imagen de Él. Dice, Adonai le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? A no ser que hayas comido del árbol que te ordené que no comieras de él. Fíjense que el Señor ya sabía, el Señor sabe que si yo estoy viviendo una situación, le está diciendo: ¿y ahí qué? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te está guiando? ¿Quién te está instruyendo? ¿Quién está llevando tu casa? ¿Quién está llevando tu camino? ¿Quién dirige tu fe? ¿Quién? ¿Estás comiendo de lo que yo digo que no? ¿Estás comiendo de lo que no es verdadero? ¿Estás alimentando de las falacias? ¿Estamos alimentándonos de lo que no es de Dios? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Es lo que el Señor le dijo: ¿por qué te escondes? ¿Por qué tienes miedo? Oí tu voz y tuve miedo, me escondí, porque estoy desnudo. No tengo la luz del Señor, no tengo su imagen, ya la perdí. Ya no hay un vínculo espiritual, no soy espiritual. No soy espiritual porque el pecado lo llevó a que fuera naturaleza, un hombre natural, sin la anuencia del Espíritu del Señor. Sí tenía vida, porque el espíritu de vida no se lo quitó, pero ese vínculo espiritual en que podemos comunicarnos no lo tenía ya. Ahora él venía a ser polvo de la tierra. Y como polvo de la tierra, dice el Señor: fuiste sacado del polvo, para allá te vas, para allá te vas. Pero antes, Dios nos va a dar la oportunidad de enmendar. Que aunque sea polvo, en el día de mañana, si yo recibo al Señor, si camino de acuerdo, yo no voy a ser polvo, yo voy a ser espiritual. Me van a dar el cuerpo que el Señor le prometió a aquel que sigue al Señor, un cuerpo espiritual. Y por eso dice la Escritura, ahora Él dice: la mujer que me diste, me dio. Y yo comí. Y entonces uno dice, bueno, él reconoció que él había comido, ¿cierto? Pero ¿qué le dijo? Yo comí porque ella me dio. ¿Ya? La mujer que me diste, me dio y yo comí. Entonces mira, a ver, Señor,
¿Y qué dice el Señor? Bueno, el Señor ahí establece su sentencia y todo. Ahora, como nosotros perdimos la imagen de Dios y el sonido de la voz del Señor, porque la voz de Dios es la que edifica mi espíritu, la voz del Señor es la que me va a ayudar a mí a relacionarme con el Padre, es a tener un vínculo espiritual con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y yo con mi carne, en mi mundo carnal, en mi mundo de allá afuera, yo no me puedo comunicar con el Señor, porque soy en la carne. Y por eso el Señor dice, vengo a buscar el espiritual, vengo a buscar el hombre interior, vengo a buscarlo. Pero para eso necesito el que un oído escuche mi llamado. Un oído preste atención al sonido del chofar, al sonido de la voz de aquel que me está hablando de su reino, de aquel que me está hablando de su presencia. Cuando yo escucho la voz del Señor, cuando yo escucho el llamado del Señor que me lo está dando la persona que me está predicando, y yo le digo sí, en ese momento viene que el Espíritu, nazco espiritualmente y empiezo a buscar qué me sirve, qué no me sirve, qué tengo que dejar, qué tengo que abandonar, qué tengo que fortalecer, y empiezo yo a tener una relación espiritual con el Señor. Por eso dice la palabra del Señor en Génesis 3:15. Mira, hermanos, antes de que Dios traiga un juicio sobre nosotros, los que hemos cometido un delito, hemos cometido un pecado, nos hemos salido del camino, bueno, cualquier cosa, Dios siempre va a enviar la palabra para que usted mire antes de que el juicio llegue, antes de que la disciplina llegue, antes de que la ira del Señor coja camino sobre su casa, su vida y nuestra nación. Y por eso el Señor, ¿qué le dijo a Adán y Eva? En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Ahora fíjese que nosotros nos imaginamos un montón de cosas, pero lo que Dios está diciendo es que hay una enemistad entre la obediencia y la desobediencia. Hay una enemistad entre la verdad y la mentira. Esa es la enemistad. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. ¿Por qué? Porque Dios le dio una palabra a Adán. Y Adán, ¿cuándo se cumplió la palabra? Cuando él comió, ni siquiera ella, porque la palabra se la dieron a la cabeza de la casa, a la cabeza de la familia. Porque la cabeza de la familia, si es el varón, él es el que tiene que proteger, cuidar. Es el que tiene que alimentar, es el que tiene que rodear a su familia para que el adversario, para que las situaciones no lleguen a su casa. Es el varón, hermano. La mujer rodea, edifica, la mujer con su oración, con todo, lo rodea. ¿Para qué? Porque él también tiene sus trabajos y tiene sus cosas allá afuera. Pero aquí el Señor le está diciendo que Dios le promete a Adán, es decir, a Adán y Eva, que haría un plan para redimir a la humanidad de las manos de las tinieblas y la posesión que se le había entregado a él cuando obedecieron al mandato del adversario. Le dijeron no al Señor y sí al diablo, porque ellos dijeron, el Señor le dio un mensaje, el diablo dijo, no es cierto, no es verdad que Dios le dijo no sé qué, no sé qué, no sé qué, y ella le añadió a lo que Dios dijo. Fíjense que aquí lo que el Señor está diciendo, voy a darle un plan, voy a darle la oportunidad de que usted y yo tengamos nuevamente un vínculo espiritual, para que usted y yo, usted sea mi imagen, para que usted y yo caminemos y usted pueda oír mi palabra, oír el mensaje, y que usted discierna y que usted sepa que lo que está escuchando y a quien usted está oyendo es la palabra del Señor, o usted diga, no es del Señor, no es del Señor. ¿Por qué? Porque no se ajusta a lo que está escrito en la palabra del Señor. Ahora, fíjense que el Señor está diciendo, la simiente suya, quiere decir que el diablo tiene hijos. Y son aquellos que son ¿qué? Desobedientes a la palabra del Señor,
Mira lo que dice la palabra. Dice, es decir, que Dios creó una lucha o una batalla entre la verdad, que es Cristo, y la mentira, que es el diablo. Hay una batalla, hermano. Usted y yo todos los días estamos en, ¿será verdad? ¿Será verdad? ¿Será verdad? ¿Será es cierto? ¿Será que esto? ¿Será que aquello? Y hay una lucha. ¿Será verdad lo que la llaman? Oiga, imagínense que y usted, ¿será verdad? Pero entonces yo sí creo, porque es que como yo la he visto y yo la he visto, y entonces nosotros empezamos a ¿qué? A armar una situación en mi mente, en mi corazón, contra la persona de la cual me dieron o me hicieron un mensaje. Y dice la Escritura que, ¿cuántas veces nosotros nos hemos enterado que lo que nos dijeron era mentira? Era producto de una amargura, de un resentimiento, de cualquier sentimiento que tenga la persona hacia usted. Y dice Juan 14:6, dice, Yeshua, o el Señor, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Fíjense que ya aquí el Señor está diciendo esto. Y dice la Escritura en Juan 8:44. Porque es que el Señor colocó una enemistad entre la verdad y la mentira, entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. O sea, aquellos que son seguidores de las cosas de allá afuera, que practican todo ese montón de cosas que dice el Señor que lo determina. Y el Señor dice, el que quiera venir, venga, pero tiene que dejar sus costumbres, tiene que dejar todo eso y venga a mí porque yo lo recibo y usted es mi hijo. Juan 8:44 dice, vosotros sois hijos del diablo, así queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio. ¿A qué se está refiriendo? Cuando él le vino y trajo la duda al jardín. Dice, y nunca ha estado firme en la verdad, y así no hay verdad en él. Cuando dice mentira, habla como quien es. O sea, él es el mentiroso, él es el padre de mentira, él nunca ha cambiado su estrategia, y nosotros somos los que seguimos comiendo cuentos y seguimos participando en sus tramas, en todas esas cosas. El diablo sigue usando, y nosotros sabemos que él es un mentiroso, sabemos que la persona es mentirosa, sabemos que la persona es, y sin embargo nosotros seguimos creyendo. Y sin embargo nosotros seguimos el lineamiento de esa persona, a pesar de que yo sé que esa persona no es, que es mentirosa y que le gusta armar los zaperotos en las casas. Dice, habla como quien es, por ser de suyo mentiroso y padre de la mentira. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Si el Señor está diciendo que Él es el padre de mentira, quiere decir que para que sea un padre, porque tiene hijos. Si un hombre no tiene hijos, no es padre, es un hombre soltero. ¿Cuándo se convierte en padre? Cuando usted tiene hijos. Cuando nosotros nos convertimos en mamá, cuando damos a luz los hijos, y el papá, y el hombre se convierte en papá cuando tiene un hijo, sea varón o hembra, no importa, en ese momento se convierten en eso. Ahora, fíjese algo que me llamaba la atención. Si Cristo dice que Él es la verdad, que Él es el camino y Él es la vida, porque Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Señor. Y fíjese, ¿quién es el mentiroso? Cuando la Biblia me está hablando del mentiroso, me está diciendo del padre de mentiras, ¿pero quién es? ¿O a qué hace referencia? Hermano, yo le invito para que usted vaya a Isaías 9:14. Y aquí viene algo de pronto duro, fuerte, pero lo dice la Escritura. Dice así, Isaías 9:14. El anciano y honorable es la cabeza, y el profeta impostor, ¿quién es? La cola. La cola. ¿Y de quién habla la cola? De la serpiente. La serpiente que identifica la Escritura, la mentira, el engaño, la falsedad. Los profetas, aquellos que se dicen y profetizan y hablan y que el Señor no ha mandado, esos son la cola. Es la cola de la serpiente.
la falsedad. ¿Por qué el Señor le dijo a Moisés que tomara la serpiente por la cola? ¿Por qué no le dijo, cójalo por la cabeza? Sino tómala por la cola, porque el Señor había dado una palabra. El Señor dio una instrucción. ¿Qué le dijo? Que el hijo de la mujer, que la simiente de la mujer espicharía la cabeza de la serpiente. Por eso él no podía cogerla, porque violaría el mandato del Señor. Y por eso le dijo, cójala por la cola. ¿Por qué? Porque la cola de la serpiente representa la mentira, el engaño, lo falso, aquellas enseñanzas que recibe el pueblo del Señor que no son verdad, que son mentiras, son los profetas falsos, son los enseñadores falsos, son todo, a eso es el que el Señor llama la cola, la serpiente, llama el engaño, es lo que el Señor está diciendo. Dice la Escritura en el 15, ahí mismo en Isaías 9, el anciano y el hombre respetable, ese es la cabeza, y el profeta que vende embustes, esa es la cola. Hermano, tenga cuidado de decir mentiras, porque usted es de vuestro padre, el diablo, y usted es de la cola. Por eso, fíjese que la gente cogió, ay, el Señor dice que yo estoy por cabeza y no por cola. ¿Qué le está diciendo? Estamos entendiendo mal la Escritura, estamos entendiendo mal la palabra del Señor, porque la cola es la mentira, la cola son las enseñanzas falsas, la cabeza es Cristo. La cabeza es el Señor el que dijo, y tú, la simiente de la mujer, espichará o triturará la cabeza de la serpiente, y a nosotros nos corresponde pelear por la verdad, por mantenernos dentro del camino de la verdad del Señor. Dice, en 1 de Juan 4:1, dice, queridos míos, no queráis creer, mira lo que me está hablando aquí la Escritura, no, queridos míos, no queráis creer, óigame bien, porque si usted cree en algo falso, usted está en la cola, usted no le pertenece al Señor, usted no está en la cabeza como lo representa Jesús, nosotros estamos en la mentira, estamos allá en la cola, y por eso dice, no crea a todo espíritu. Cuando habla aquí del espíritu, no es lo que usted se imagina, está hablando son las enseñanzas de las personas, está hablando de la doctrina, está hablando de aquellos que enseñan la Escritura. Dice, no le crea, sino que examine la palabra, examine el mensaje, examine lo que usted está escuchando. ¿Cómo lo va a examinar si nosotros no le prestamos atención? Si nosotros no seguimos leyendo la palabra. Si yo no me siento a escudriñar la Escritura, ¿cómo le puedo decir que la enseñanza de Pepito la puedo decir es del Señor, por tanto la tomo? Es del Señor, por tanto me va a edificar. Es del Señor y por tanto me va a sanar. ¿Cómo lo voy a hacer, hermano? Si nosotros no seguimos leyendo la Escritura, ¿cómo lo voy a sopesar si el Señor dice, no crea todo lo que le están hablando, no crea todo lo que le están diciendo? ¿Qué dice? Examínelo, auscúltelo. Ese es lo que me dijo, está aquí en la palabra del Señor. ¿O de dónde salió el concepto? ¿De dónde salió la enseñanza? ¿Y qué fue lo que dijo el que está predicando? Y dice la palabra, dice, si son de Dios. Ojo con esta palabra, dice, o siguen su doctrina. Es importante esta palabra porque más adelante vamos a analizar qué es lo que está hablando el Señor. ¿Por qué yo no escucho? ¿Por qué yo no crezco? ¿Por qué yo no soy sanado? ¿Por qué yo sigo en lo mismo? Porque tengo problemas con mis oídos, tengo problemas con las orejas, tengo problemas con el equilibrio. Ay, no sé si es del Señor, si es del Señor. ¿Será para adelante? ¿Será que me voy para atrás? ¿Será que me voy para acá? ¿Será que me muevo aquí? ¿Por qué? Porque tengo problemas con mi oído. ¿Y cómo voy a sopesar una enseñanza si de pronto nosotros por alguna situación llevamos N tiempo sin leer la Escritura?
No me sirven los ojos, pero sí me sirven los oídos, o está sorda, muda y ciega como Shakira. Entonces, dice aquí el Señor, o siguen su doctrina, dice, porque se han presentado en el mundo muchos profetas. ¿Cuánta gente dice, yo soy profeta, y hablamos en el nombre del Señor, y decimos cosas en el nombre del Señor, pero Dios lo dijo? ¿O salió de nuestro corazón porque queríamos decirle allá a Mauricio, es que Mauricio me cae mal y se la voy a tirar allá para que le caiga en la cabeza o en la mitad de los ojos? Y si no es verdad, hermano, por eso el Señor dice, sopese si es verdad. Y yo no puedo hablar cosas que a mí el Padre no me ha mandado a hablar. Por eso a mí me da temor cuando a mí el Señor me muestra algo, me dice algo, yo digo, bueno, confírmeme que lo que usted me está diciendo es verdad. Confírmeme, Señor, que lo que usted me está hablando es verdad. Confírmeme, Señor. Yo no voy a hablar simplemente por jactancia, por soberbia, que diga, ay, el profeta de Dios. Yo no le jalo al orgullo, porque el Señor me dice, allá de lejito usted se ve bien, mija. Y yo quiero estar cerca del Señor. Yo no quiero moverme en la lejanía del Señor, porque estando lejos de Él, ¿cómo escucho su voz? ¿Cómo escucho su voz? ¿Cómo escucho su enseñanza? La exhortación que me puede dar a mí el Señor a través de su palabra. Dice, ¿cuándo y cómo se produce la muerte o la separación del hombre para con Dios? Fíjese que si Dios formó al hombre, lo puso en un sitio con todas las bondades, Él pecó, Él falló, Dios determinó una serie de cosas, pero resulta, hermano, que es lo que a veces no le entendemos al Señor, resulta que ese varón, esa familia no podía seguir viviendo en el jardín, no podía seguir viviendo en el lugar que Dios había preparado para que el hombre viviera en santidad, para que el hombre viviera en una armonía con el Señor, para que el hombre estuviera delante de Él. No puede estar ahí. Y por eso el Señor en Génesis 3:23 dice, los echó, los sacó, los mandó para afuera. Dice, este lugar es para el santo, este lugar y todo lo que hay aquí es para el que me sigue, es para el que está conmigo, es para el que obedece, es para el que camina conmigo. Pero resulta que usted no, usted desobedeció, por tanto, fuera de mi presencia. Por tanto, váyase de aquí, porque aquí este sitio no es para usted. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Cómo es de importante el que usted cuide sus oídos? Si es necesario, use tapones para que usted no escuche lo que no tenga que escuchar. No se deje envenenar su corazón y sus oídos con cosas que le van a traer a usted un desajuste, un desequilibrio, una tristeza, y hasta a lo mejor se va a desarrollar una enfermedad, porque usted se va a intoxicar. Y por eso aquí dice el Señor en Génesis 3:20, dice, y le echó a Adonai, Dios del jardín del Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. O sea, este es el lugar. Como usted no obedeció, como usted no cumplió, fuera. Yo le dije que usted moría, y eso es morir. Lo sacó del sitio que Él le había dado, que Él había establecido, pero que moriría, sería separado del lugar, de la presencia, de toda bendición que Dios le había dado. Por tanto, Él lo echó, lo sacó. Y en el 24 dice, y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín, mira lo que hay acá, hermano, dice, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjense que el Señor, ¿qué hizo? Ustedes no pueden estar acá, porque ustedes no tienen la naturaleza espiritual. No pueden vivir acá, no pueden estar acá, no pueden disfrutar de lo que yo hice, porque lo que yo hice es para el que me obedece, para el que está conmigo. Las bendiciones, la prosperidad, la riqueza y todo lo que dice el Señor es para los suyos, es para los que siguen, es para los que caminan en santidad, no para el malo. El malo tiene otras cosas que el Señor tiene para ellos. Y fíjense qué hizo el Señor, dice, hágame el favor,
los echó y mire, tremendo, dice, los expulsó. Yo me imagino el estado emocional de ese varón. De ahí para allá donde se fueron a encontrar, me imagino la pelea de ellos dos. ¿Usted por qué me fue a dar? No le había dicho que no comiera, no le dije que no lo hiciera, porque así empiezan las peleas en los hogares, las pleitas y las disensiones. ¿Por qué? Porque alguno de los dos desobedeció el mandato. Y ahora viene la situación, viene la circunstancia, viene la problemática y viene el problema y la pugna entre la pareja, o los hermanos, o lo que sea. ¿Por qué? Porque no obedecemos y nos pasamos por encima de los designios del Señor. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿por qué Dios colocó un querubín en el jardín del Edén con una espada de fuego? ¿Por qué el Señor hizo eso? Si Él es bondad, si Él es misericordia, si Él es grande, si Él podía, ¿por qué el Señor le cerró el camino y puso a alguien para que ellos no entraran? ¿Por qué puso a un querubín que protegiera la entrada al jardín que era del Señor y su presencia estaba allí, su santidad estaba allí? Por una sencilla razón, hermano. ¿Por qué dice el Creador? Lo que hizo con expulsarlo, con sacarlo y poner el querubín con la espada de fuego que se revoloteaba, era cuidando que Adán y Eva no volvieran al camino, no entraran nuevamente y tenían que ser muertos por el querubín con la espada de fuego, porque la condición de ellos no era de santidad, era de pecado y de culpa. Por eso el Señor le dijo, hágala ahí, no los deje entrar, porque yo los voy a sanar, yo los voy a liberar, yo voy a redimirlos, todo lo que se perdió. Ahora me toca hacer un trabajo, porque el hombre desobedeció. La tarea del Señor no es matarnos a todos. La tarea del Señor es, si yo estoy cometiendo una falla, si yo estoy cometiendo un pecado, si yo estoy cometiendo una situación dura y difícil, el Señor dice, venga, pero no la voy a dejar ahí, no la voy a dejar en esa condición, no la voy a dejar ahí. Venga, yo tengo algo para usted, pero tiene que abandonar, tiene que obedecer, tiene que hacer lo que dice la Escritura, si quiere prosperidad, si quiere sanidad, que es lo que quiere, mi hija. Pero tenemos que obedecer. Y por eso el Señor le impidió el paso a ellos de que se volvieran al jardín. ¿Cuándo vamos a volver al jardín? Cuando nosotros se cumpla todo el proceso. Por eso dice, con una espada de fuego. Porque el fuego es el juicio del que se está preparando la tierra para traer el juicio de Dios sobre la humanidad, sobre la raza humana. ¿Por qué? Debido al extravío, a la maldad y a toda la idolatría que hay en la tierra. Y van a ser quemados, dice la Escritura. Y por eso el Señor nos tiene que sacar a nosotros, los que hemos oído, los que tenemos temor y temblor a las cosas de Dios. No, yo no lo voy a hacer, yo voy a caminar, yo voy a hacer, porque me voy a quedar. Si yo sigo practicando, el fuego me va a quemar, el fuego me va a llevar a mí. Y no solamente me quema, me va a enviar al lago de fuego toda una eternidad, como dice la Escritura. Y el Señor por eso cuidó que esta parejita, que su creación, que ellos no se devolvieran. ¿Por qué? Porque morirían a espada con el ángel, porque esa era la tarea de él. No los deje entrar. ¿Sí me va a entender? Bien. Ahora, mire lo que dice. Dice, el Creador cuidó a Adán y Eva que se devolvieran por el camino hacia el jardín, debido a la condición de pecado, porque había sido un transgresor de la ley, según lo que nos habla una de las cartas de Juan. El que peca transgrede la ley, el que comete la falla transgrede la palabra del Señor. Dice, y la culpa. Fíjese que cuando usted tiene la oportunidad de leer Levítico y las ofrendas, está separada la ofrenda por la culpa y la ofrenda por el pecado. Son dos cosas diferentes. Porque la culpa es que usted sabe que no debe hacerlo y sin embargo lo hace. Y el pecado es que aunque usted desconoce las cosas y usted lo hizo, el Señor dice, por ignorancia, como usted no sabía, ahí,
Pero en el momento en que Dios se lo haga saber, usted ya entró en culpa. Ya entramos en pecado con el Señor. Por eso debemos de conocer la Escritura. ¿Qué me permite el Señor? ¿Qué no me permite? ¿Qué me deja hacer? ¿Qué no me deja hacer? ¿Cómo me puedo poner en paz con Él? ¿Cómo restauro mi relación con Él? Necesito saberlo. Y dice la Escritura que en 2 de Pedro, capítulo 3, 7 dice: y que los cielos y la tierra presentes por esa misma palabra están reservados para el fuego y guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿Quiénes van a ser destruidos? ¿El seguidor? No. Aquel que no quiere devolverse, aquel que el Señor le ha llamado con sonido de trompeta, aquel que el Señor le está diciendo con su papá, con su mamá, con su hermano, con el policía, con el hermano creyente, le está diciendo: vuelva al camino. Pero si la persona no quiere, ¿qué le espera? El fuego de Dios. ¿Qué le espera? ¿Por qué? Porque está tan impregnado el mundo, está tan arraigado al mundo, que la persona dice: pues me voy para el infierno y me voy cantando. Pero no sabe lo que le espera. ¿Por qué? Porque nosotros a veces retamos al Señor. Ahora, dice la palabra, dice: el Padre siempre ha estado buscando las formas, las maneras y los modos de cómo acercar al hombre a Dios. Ya no es que Dios viene, sino soy yo la que tengo que ir, prepararme porque tengo que ir a donde está Él. Dios siempre ha mostrado formas, Dios siempre ha traído juicio sobre la tierra, Dios siempre le está diciendo al pecador, a aquel que por alguna situación se equivocó: venga, no importa, venga, lo lavo, venga, lo limpio y siga en el camino, porque el objetivo del Señor no es que la humanidad perezca. El Señor quiere que todos se salven, dice la palabra, pero no todos quieren. No todos quieren ser salvos. No todos quieren el reino, porque prefieren el mundo, la vanidad de los ojos, la vanidad de la vida, todo ese montón de desorden que hay allá afuera. No queremos el reino, porque nos cuesta trabajo. Ahora, una de las formas o maneras como el Señor buscó acercarse más al Señor fueron los ritos. ¿Cuáles ritos? Las fiestas. Las fiestas del Señor son ritos. La Pascua y todas las fiestas del Señor son formas y maneras de cómo ir haciéndole el camino para que el hombre espiritual, para que las personas entremos al lugar más santo, al lugar santísimo donde está la presencia del Señor. Por eso aquí dice los ritos a través de las fiestas. La Pascua dice las instrucciones. Este es un manual de instrucciones. Y es la Biblia. La Biblia me dice que debo de comer, que no debo de comer. La Biblia me está diciendo sobre las cosas que debo hacer. ¿Para qué? Para poder ir con el Señor. Fíjense que ahorita, dice que hoy tembló. Yo sí vi que me dio como un vértigo, pero me dijo mi hermana: no fue que tembló. Yo, porque está temblando fuerte. Y decía mi hermano, el que vive en Chile, él decía: lo que pasa es que nos están preparando porque viene un temblor que no va a dejar nada en pie. Y por eso nosotros estamos aquí esperando, nos tienen instruidos, nos tienen preparados, porque algo muy fuerte, debido a tantos temblores, algo va a suceder. Y recuerden que nosotros estamos en la tierra del fuego, es que se llama, estamos en ese de ahí para allá. Y no sabemos de qué forma o cómo el Señor nos va a llevar a su presencia. Lo único que le digo es: busque la santidad, busque el perdón de Dios, camine de acuerdo a los parámetros del Señor para que usted no se quede al fuego, hermano, y tenga que vivir las situaciones que usted vive y tenga que llorar porque usted ve que se fue su papá, se fue su mamá, se fue su hijo y usted se quedó debido a que no quiero caminar con el Señor. Me interesa más allá las personas, el trabajo, cualquier cosa que para usted represente algo más importante que el mismo Señor. Dice las exhortaciones. Dios siempre ha usado al profeta. Dios siempre ha usado a una persona especial para decirle: hey, estás haciendo lo malo.
¡Ey! Estás caminando como no es. Mira lo que dice la Escritura, mira lo que dice la palabra, y si usted sigue así, esto vendrá sobre ti. Esto vendrá sobre su casa, esto vendrá sobre la región, esto vendrá sobre las naciones. Siempre el Señor ha utilizado al profeta. Siempre el Señor. No estamos viendo al de Elías, no estamos viendo a Jeremías, no estamos leyendo a cada uno de ellos a quien el Señor lo envió para que esa región que estaba en la lista del juicio del Señor, el Señor le dijera, arrepiéntase. Porque Dios dice que Él no hará nada sin que no se lo revele a sus siervos los profetas. Por eso existen las personas a quien Dios le muestra qué es lo que le va a pasar en un futuro. No como en algunos lados donde le habla por allá de cosas locas, porque ya cogieron la responsabilidad del profeta como en la adivinación. Dice, para que alcancemos el máximo galardón, que es la vida eterna y la corona de gloria. Es lo que el Señor está buscando. Es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos nuevamente los dueños de la tierra. Nuevamente que nosotros, cuando ya la tierra sea juzgada por el fuego, ya la tierra haya sido juzgada, nosotros venimos a ser los dueños de la tierra y a vivir eternamente y para siempre. Ya no nos preocupamos si tenemos o no tenemos, si vamos a envejecer, no vamos a envejecer, si vamos a tener hijos, no, porque ya todo el proceso pasó y ya se quedó el remanente, lo que la nueva creación y lo que Dios había establecido. Ahora dice, en el momento en que nosotros oímos la palabra del Señor, tomamos la decisión de seguir o no seguir al Señor. Si yo he tomado la decisión de seguir a Cristo porque alguien me habló del Señor en un momento de tristeza, de lloro, de lamento o de cualquier estado emocional, que vino la persona y me habló y digo, sí, yo quiero, necesito que Dios me ayude, necesito que Dios me sane, necesito que Dios me dé fortaleza, lo necesito. En ese momento en que la persona tomó la decisión de seguir al Señor y que empezó a caminar, se sucede algo en nosotros. Nace el hombre interior, nace el hombre espiritual, nace aquel futuro adorador de la gloria del Señor. En ese momento, hermano, cuando yo he aceptado al Señor, cuando yo camino en el Señor, dentro de mí nace el hombre espiritual, nace el hombre que mantiene una relación con el Señor a través de ¿quién? Del Espíritu. Del Espíritu. Por eso cuando Adán se escondió de la voz, ahora el Señor dice, tuvo que pasar todo eso, tuvo que morir. ¿Por qué? Porque el hombre estaba en una naturaleza caída, porque el hombre no quiere escuchar la voz de Dios y porque las reglas, las normas y las instrucciones de Dios, todo era pecado. Y si usted cometía, no había perdón para usted. Por eso el Señor vino, hizo todo lo que hizo y resucitó a darnos a nosotros a través no de los rituales, no de las tradiciones, no de las convicciones, sino a través de la fe en la obra del Señor. ¿En cuál obra? En la obra redentora. ¿Y qué me habla a mí de la redención? Me compró, me liberó, me redimió mediante el sacrificio de la carne, de la sangre. 2, la obra mediática del Señor. ¿En qué momento el Señor se convirtió en mi mediador? Dice, cuando Él se hizo cordero, cuando se hizo cordero y fue al madero, e entregó su vida, derramó su sangre, en mí se crea, o el Señor es mi mediador entre Dios y cada uno de nosotros. Y la última función que hace honor a la obra del Señor es la intercesora. ¿En qué momento se convierte eso? Cuando el Señor Jesús, dice la palabra en Hebreos, que Él presentó su sangre como sumo sacerdote delante del Padre. En ese momento nosotros tenemos un intercesor, tenemos un solo sumo sacerdote, tenemos la ofrenda. Ya no hay necesidad de todo lo que nos decía la ley. Ahora, todo eso,
toda esa situación, ahora solamente lo podemos hacer con una sola cosa, con la fe en Él, con la fe en el Señor, con la fe que Él me va a ayudar. ¿A qué? A que mis oídos oigan la voz de Dios. Por eso el Señor dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice el Espíritu. ¿Quién? El Espíritu. Por eso Pablo dice, ¿recibiste por las obras o recibiste por el Espíritu? Si recibimos el Espíritu, yo voy a escuchar la voz en mi espíritu. Y el Espíritu se edifica y el Espíritu me permite mantener una relación vertical con el Señor, de la misma forma como el principio la tuvo Adán y Eva con el Padre. ¿Sí me van a entender? ¿Por qué es importante el que de aquí en adelante usted cuide sus oídos? No solamente nos colgamos los aparaticos acá o la cantidad que nos ponemos aquí, sino darle la importancia. ¿Cuál? El equilibrio en su vida espiritual. Eso es lo que significa para el Señor las orejas, el oír. Escuche la voz de Dios. Porque la voz de Dios es la que me va a mantener equilibrada, independiente que el barco se mueva, como cuando los discípulos del Señor estaban en la mitad de la mar. Aunque pase lo que pase, escuche la voz del Señor. Escúchela, lea la palabra, escuche el predicador que usted quiera, sopese, no la conducta, porque vuelvo y le digo, no la conducta del predicador, no la conducta de las personas, porque eso le corresponde al Señor. A mí, vuelvo y le repito por tercera vez, yo no puedo juzgar las acciones de nadie. Yo no puedo juzgar el pecado de nadie, porque a mí el Señor no me mandó a sopesar las obras, me mandó fue a que escuche y tome lo que me sirve, y como dice Pablo, bote lo que no, es de edificación para usted en su relación espiritual con Dios. Por eso el Señor habla, porque yo decía, uy Señor, ahora entiendo por qué la conversación entre Nicodemo y Cristo. ¿Por qué? Yo decía, Señor, ahora estoy entendiendo muchas cosas, porque el hombre dejó desde el principio de oír el mensaje del Señor, dejó de oír y obedecer lo que Dios dijo. Porque recuerden que la palabra fe en el hebreo se dice emuná, y emuná significa fidelidad, significa fe, verdad, significa creer, significa confianza. Eso es lo que significa, porque nosotros sabemos que en el hebreo no se encuentra la palabra fe, se encuentra fidelidad, firmeza, convicción, la habla el Romanos en el griego. Por eso, escuche, hermano, cuide sus oídos, cuídelos, porque de ahí depende su equilibrio, de ahí depende su relación y su caminar con el Señor. No importa lo que me digan, no interesa lo que me hablen, no me interesa, es lo que me dice la palabra. Porque muchos vendrán y dirán, pero porque su corazón no tiene gracia para conmigo, y por eso juzgamos, sentenciamos, matamos y volamos cabezas. ¿Por qué? Porque mi corazón no se inclina de buena manera a la persona que me está enseñando. Y cuando yo llego y entro en ese cerrar de mis oídos, no lo voy a escuchar, no voy a entender lo que me están hablando. Y a veces, y a lo mejor nos estaremos perdiendo algo extraordinario que tiene que decir cualquier predicador, cualquier persona que hable el mensaje y la palabra del Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cerremos nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor, con su mano derecha en su oído derecho, y dígale: Señor, conozco que el oído derecho es el oído por el cual habla el Padre. Si hay hijos pequeños, háblele por el oído derecho, porque es el oído del Padre. Por eso la palabra dice que Cristo se sentó a la derecha del Padre, para que el Padre, Él pudiera hablarle al Padre y el Padre pudiera hablarle a Él. Dígale: Señor, perdónanos. Perdóname, Señor, porque seguramente mi oído ha sido partícipe de enseñanzas, de palabras, de situaciones
que no han honrado su presencia. Perdóname, Señor, porque seguramente hemos hecho como Eva, Señor. Escuchó la voz del diablo, Señor, y le obedeció a la voz del diablo, Señor, pasando por encima lo verdadero, la palabra que nos iba a mantener en una relación espiritual con el Padre. Dígale: Señor, no quiero que me eche delante de ti, Señor. No quiero, Señor, que nos expulse como expulsaste a Adán y a Eva, Señor, aunque le estaba guardando su vida. Señor, aquí está mi oído, Señor. Aquí están mis oídos, Señor. Y si no escuchamos, Señor, ábrelos. Ábrelos como tú abriste los oídos de los sordos. Abre mis ojos, Señor, como abriste los ojos de los ciegos. Señor, permita que la palabra, que mi boca se abra, Señor, para poder pronunciar la palabra, Señor. Porque como dice su palabra, con mi corazón creo, pero con mi boca me confieso, Señor. Por eso, Padre bendito, que este oído, que estas orejas que tienen que ver con el equilibrio, Señor, que tienen que ver, Señor, con mi relación, para que no me vaya a un lado o al otro, o termine en una condición, en una posición desubicada contigo, Señor. Padre, permita escuchar su voz. Señor, Job nos enseña que una de las funciones del oído es que tú revelas a tus hijos la palabra, la enseñanza, la corrección, la instrucción, para que volvamos al camino, para que nos mantengamos en ella, Señor. Padre, perdónanos, Señor, si hemos sido desobedientes. Perdónanos, Señor, si con nuestra palabra, Señor, hemos herido, hemos maltratado. Perdónanos, Señor, si no hemos prestado nuestros oídos a escuchar la palabra, el mensaje, pero sí prestamos los oídos a lo que nos sirve, a lo que no edifica, a lo que me lleva a mí a no tener un equilibrio contigo, Señor. Señor, sabemos que hemos nacido espiritualmente, porque hemos aceptado, Señor. Y hoy podemos decirle a Pablo: recibimos el Espíritu porque estamos escuchando con fe, porque estamos escuchando el mensaje, porque estamos escuchando la palabra de Dios y no con las tradiciones, ni los mandamientos, ni las convicciones de los hombres, Señor. Hoy escuchamos su palabra, Señor. Por eso abre mis oídos, Señor, a la verdad de su palabra. Abre mis oídos, Señor, para escuchar el mensaje, para que mi espíritu, para que mi hombre interior nazca, para que el hombre interior se fortalezca, para que el hombre interior se alimente como tú nos enseñaste, Señor. Que mi hombre interior solo se alimenta de la palabra de Dios, y es por los oídos, Señor. Hoy entiendo tantas cosas, Señor, de lo que tú vienes mostrando, Señor. Así como tú me enseñaste en esta mañana, Señor, la relación con el verdadero significado de las orejas, Señor, que tiene que ver con el equilibrio, que tiene que ver con el mantenerme firme, equilibrado y seguro con respecto a lo que escucho y a lo que estoy buscando contigo, Señor. Gracias, Dios. Abre los oídos de los sordos, Señor. Permita que aquel que se le viene hablando, se le viene enseñando, se le viene instruyendo, escuche, obedezca y camine de acuerdo a lo que dice la Escritura. Padre bendito de los cielos, Señor, hoy levanto mi mano, Señor, y te ruego al Dios del cielo que riegue bendición sobre todo su pueblo, Señor. Que traiga la palabra, que lo edifique, que lo sane, que lo restaure, que lo anime, Señor, si se encuentra desanimado. Que traiga seguridad, certeza al camino que tenemos contigo, Señor. Bendiga a los hermanos en Medellín, bendiga a las hermanas en Bogotá, Señor. Guárdalos, cuídalos, protéjalos, y que la mano del Eterno sea su sombra y sea su guía, Señor. Padre bendito de los cielos, bendiga a los hermanos en Piedecuesta, Señor. Guárdalos, cuídalos, Señor bendito. Igualmente los hermanos que están aquí, Señor, los que tomaron la tarea y los que quisieron venir a su casa, guárdalos, cuídalos, protéjalos, Señor. Abre la ventana de los cielos, Señor, y que esa lluvia tardía de la que nos dice la Escritura ha de venir, Señor. Porque como hemos aprendido que la lluvia temprana representa la Pascua, representa abril,
Señor. Y la lluvia tardía representa la fiesta de los frutos, Señor. La fiesta que se aproxima y que se inicia con un tiempo de ayuno, con un día de ayuno, de reflexión, de dolor, Señor, en nuestro corazón, por haber fallado, por haber equivocado, por no estar haciendo lo que la Escritura nos manda y nos demanda, Señor. Bendito sea, Señor. Guarda también y cuida a los hermanos que están allí en las redes, Señor. Los hermanos, Señor, que escucharon y los que van a escuchar. Tú conoces sus necesidades, tú conoces, Señor, sus clamores y sus llantos, Señor. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de ellos. Bendiga conforme a su fe, conforme a su oír, Señor. Hoy entiendo, Señor, porque tú dices, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu tiene que decirle a mi espíritu, Señor, para mejorar mi relación contigo, Señor, y para saber que el día postrero, el día de gozo para otros y de llanto para otros, nosotros nos iremos con el Eterno. Gracias, Dios, gracias, bendito, gracias, Señor amado, te amo, Señor, te necesito y guarda tu pueblo, cuida sus oídos, Señor, cuida su corazón, bendito Dios, sus manos, su caminar, bendito sea tu santo nombre, Señor. Gloria a ti, gloria al Eterno, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.